Hablemos de fibrilación auricular. Miren, es la arritmia sostenida más común. Y la verdad es que es un verdadero dolor de cabeza en el servicio de urgencias. ¿Qué hacemos? ¿Cardiovertimos? ¿Anticoagulamos de inmediato? Justo de eso vamos a platicar. Vamos a desglosar un enfoque súper práctico, lleno de perlas clínicas y esas banderas rojas que no se nos pueden pasar. Para empezar, ¿cómo la diagnosticamos? Bueno, el electro nos da la clave. Son 3 cosas que tenemos que buscar sí o sí. Primero, no hay ondas P organizadas. Segundo, en su lugar vemos esas onditas caóticas, las ondas F de fibrilación. Y tercero, el sello distintivo, un ritmo irregularmente irregular. Ojo, y esto es importantísimo, necesitamos un trazo de por lo menos 30 segundos para estar seguros. ¿Y por qué tanto alboroto con la FA? Pues por esto. Este número es brutal. Multiplica por 5 el riesgo de un evento vascular cerebral isquémico. O sea, en cuanto vemos una FA, nuestro cerebro tiene que prender un foco rojo gigante que dice ictus, ictus, ictus. De ahí la importancia de pensar en la anticoagulación desde el principio. Y para que nos demos una idea de la magnitud del problema, no estamos hablando de algo raro. Son más de 60 millones de personas en todo el mundo. Es, sin exagerar, una pandemia cardiovascular que además sigue creciendo conforme la población envejece. Esto se traduce en lo que vivimos todos los días en la guardia, ¿no? La FA puede llegar a ser hasta el 3% de todas las consultas de urgencias y está ahí, presente, en más del 10% de los pacientes que ingresamos por alguna causa médica. Es un jugador constante en nuestro campo de juego. Ok, ¿cuál va a ser nuestro plan de vuelo para esta sesión? Primero, el desafío que representa la FA en urgencias. Luego, ¿cómo la diagnosticamos? Del electro al eco. El punto clave, la decisión de si el paciente está estable o inestable. Después, el manejo del paciente estable, que es el más común. Y cerramos con la visión a futuro, prevención y cuidado integral. Muy bien, arranquemos con la primera parte. Vamos a meternos a las entrañas de la FA, a entender esa tormenta eléctrica que se desata en las aurículas. Ok, ¿qué está pasando realmente en el corazón? Son varios pilares que sostienen este caos. Primero, los disparadores o triggers. Imaginen pequeñas chispas eléctricas que inician el fuego. El 90% de estas chispas, fíjense, vienen de las venas pulmonares. Pero una chispa no hace un incendio si no hay leña seca. Ese es el sustrato, una aurícula que ya está dañada, fibrótica. Y una vez que empieza, ¿qué lo mantiene? Múltiples circuitos de reentrada, como pequeños remolinos eléctricos que se autoperpetúan. Se crea un círculo vicioso terrible. La propia FA daña más la aurícula, lo que a su vez genera más FA. Perfecto. Pasemos al diagnóstico. ¿Cómo armamos el rompecabezas en urgencias? El protocolo de urgencias tiene que ser rápido y sistemático. Lo primero, siempre, es el ABC. ¿El paciente está estable hemodinámicamente? De ahí partimos. Luego una historia clínica y exploración súper enfocadas. ¿Desde cuándo? ¿Qué lo pudo haber desencadenado? Pedimos los estudios básicos, laboratorios, el electro, claro, y una placa de tórax. Y algo que es fundamental, el ecocardiograma. Necesitamos ver cómo está ese corazón, si hay daño estructural, porque eso va a cambiar todo nuestro plan. Ahora, una perla que es una verdadera regla de oro en urgencias en cardiología. Anótenla bien. Toda taquicardia de QRS ancho es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Punto. Asumir cualquier otra cosa puede tener consecuencias catastróficas. Aquí, más vale pecar de precavidos. Y hablando de banderas rojas, esta es de las más importantes. Mucho cuidado. Si tenemos un paciente con FA y además una vía accesoria, o sea, un Wolff-Parkinson-White, los bloqueadores del nodo AB como verapamilo o diltiazem están absolutamente contraindicados. ¿Por qué el peligro? Piénsenlo. Si bloqueamos la carretera principal, el nodo AB, todos los impulsos caóticos de la FA se van a ir por la autopista libre, que es la vía accesoria. Esto puede degenerar en una fibrilación ventricular. Es una situación potencialmente letal. Llegamos al punto de quiebre, la decisión que va a definir todo el manejo agudo. ¿Nuestro paciente está estable o inestable? Aquí el algoritmo se parte en dos, no hay más. A la izquierda, el paciente inestable, hipotenso, con angina de pecho severa, con datos de falla cardíaca aguda. Aquí no hay tiempo que perder, la acción es una y es inmediata. Cardioversión eléctrica sincronizada. Ahora. A la derecha, el escenario más común por suerte, el paciente estable. Aquí sí tenemos tiempo para pensar y actuar de forma escalonada. Nos enfocaremos en anticoagular y decidir entre controlar la frecuencia o el ritmo. Ok, vamos a enfocarnos en el paciente estable. El manejo aquí se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. Y aquí entra una regla práctica importantísima.
la famosa regla de las 48 horas. Esta regla es nuestra guía de seguridad. Si la FA lleva menos de 48 horas de evolución, asumimos que el riesgo de que se haya formado un trombo en la aurícula es bajo. Podríamos pensar en una cardioversión temprana. Pero si lleva más de 48 horas, o peor aún si no sabemos cuánto tiempo lleva, el riesgo de trombo es alto. Y la regla es tajante. O anticoagulamos por lo menos 3 semanas antes de cardiovertir, o hacemos un ecocardiograma transesofágico para asomarnos y ver que no haya un trombo ahí. Ahora, para la anticoagulación a largo plazo, todo se trata de un balance. Por un lado, usamos la escala CH2DS2BASC para ver qué tan alto es el riesgo de ictus. La verdad es que un puntaje de 2 o más en hombres o 3 o más en mujeres ya es una indicación clara para anticoagular. Pero claro, también nos preocupa que el paciente sangre. Para eso está la escala HASBLD. Ojo, el HASBLD no es para decir no anticoágulo, sino para identificar factores de riesgo de sangrado que podemos corregir y manejar. Bien, si decidimos controlar la frecuencia, el objetivo inicial es bastante laxo, ¿eh? Contenerlo por debajo de 110 latidos por minuto en reposo suele ser suficiente. La primera línea casi siempre son los betabloqueadores, sobre todo si sospechamos que hay un componente adrenérgico fuerte. Los calcioantagonistas, como verapamilo, también son muy buenos, pero cuidado, están contraindicados si hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La digoxina y la miodorona las dejamos para escenarios más específicos, como en pacientes con falla cardíaca o cuando los otros fármacos no funcionan. Y si nos vamos por la ruta de controlar el ritmo, tenemos 2 herramientas principales. La cardioversión eléctrica, el reset eléctrico, que es la más eficaz de todas, por mucho, más del 90% de éxito. Es la única opción para el paciente inestable y la de elección en el estable. Por otro lado está la cardioversión farmacológica, con antiarrítmicos como la flecaimida. Su eficacia es menor, anda por el 50-70%, y la reservamos para pacientes muy seleccionados, estables, con una EFA de inicio reciente y, súper importante, sin cardiopatía estructural de base. Muy bien, ya sacamos al paciente de la urgencia, pero el trabajo no termina ahí. Vamos a la quinta parte, la prevención y el cuidado integral, que hoy se resume en el enfoque AFCR. Este es el nuevo paradigma, el modelo AFCR de las guías más recientes, y es genial porque resume los 4 pilares del manejo moderno. La C es de controlar comorbilidades y factores de riesgo. La A es de avoid stroke, o sea, evitar el ictus con anticoagulación. La R es de reducir los síntomas, ya sea con control de ritmo o frecuencia. Y la E es de evaluación y reevaluación continua. Ya no es solo tratar la arritmia, es ver al paciente de forma integral. Y dentro de esa C de comorbilidades, el estilo de vida juega un papel fundamental. Y no es un consejo vago, la evidencia es durísima. Una pérdida de peso de más del 10%, hacer ejercicio moderado de forma regular y bajarle drásticamente al consumo de alcohol, todo esto no solo previene la FA, sino que en pacientes que ya la tienen, reduce la carga de la arritmia y las recurrencias. Es medicina de verdad. Y si miramos hacia adelante, el panorama es súper interesante. La ablación, que es el tratamiento invasivo, ha evolucionado muchísimo. Pasamos de las técnicas térmicas, como radiofrecuencia o crioablación, a una tecnología increíble que es la ablación por campo pulsado. Esta es una técnica no térmica que es súper selectiva para el tejido del corazón, lo que promete mucha más seguridad. Y el futuro del futuro, bueno, es la medicina translacional. Buscar terapias que ataquen directamente la raíz del problema, la fibrosis y la inflamación auricular. Y con esto quiero dejarlos con una reflexión final. Con todo lo que sabemos hoy de la fisiopatología, de los triggers, del sustrato, gran parte de nuestro arsenal terapéutico se enfoca en tratar las consecuencias, ¿no? Evitar el ictus, controlar los síntomas. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿cuándo daremos el salto para tratar de forma rutinaria la verdadera causa de la fibrilación auricular, ese remodelado del sustrato que lo perpetúa todo?